Entre dos océanos y dos continentes existe un país diminuto que ha movido imperios, derramado sangre y guardado secretos que pocos se atreven a contar. Panamá, una franja de tierra donde el lujo de rascacielos convive con tribus ancestrales, donde los barcos más grandes del planeta cruzan un canal que muchos llaman el verdadero tesoro maldito del siglo XX. Hoy en Curiosidad Continental desnudaremos a Panamá, no el de los folletos turísticos, sino el país que late en la frontera del misterio. Selvas imposibles, pueblos que desafían la modernidad, riquezas que atraen a depredadores y una historia de traiciones que todavía sangra. Panamá, un país tan pequeño en tamaño pero gigante en su impacto global, es conocido en todo el mundo por su canal, una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia. Pero detrás de su fama se oculta una historia de muerte, explotación y control geopolítico que pocos conocen. La construcción del canal comenzó a fines del siglo XIX bajo la dirección de los franceses, liderados por Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que había construido el Canal de Suez. Sin embargo, lo que parecía un proyecto glorioso pronto se convirtió en un horror sin fin. Miles de trabajadores africanos y antillanos fueron traídos para excavar el canal solo para enfrentarse a condiciones infernales. La malaria, la fiebre amarilla y los accidentes masivos causaron la muerte de más de 20.000 trabajadores. El sueño de un canal que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico parecía convertirse en una pesadilla mortal. Después de los fracasos franceses, los Estados Unidos tomaron control del proyecto en 1904, utilizando su poder político y económico para imponer su voluntad. Panamá se convirtió en una nueva colonia del capital estadounidense y el canal en un símbolo de la supremacía estadounidense en América Latina. A través de maniobras políticas, los Estados Unidos tomaron la soberanía del canal y establecieron bases militares a su alrededor. Por casi un siglo, Panamá vivió bajo la sombra de este proyecto, con su independencia política y territorial fuertemente restringida. Hoy en día, el canal sigue siendo el motor económico de Panamá, pero su historia también está marcada por la corrupción y las tensiones geopolíticas. A pesar de su vital importancia para el comercio global, el canal es también un punto de contienda política en el que la riqueza que genera está lejos de beneficiarlo de manera equitativa. Además, las aguas del canal esconden historias oscuras como los barcos fantasmas que cruzan sus aguas, víctimas de naufragios olvidados o de malas prácticas comerciales. La selva que rodea el canal guarda secretos aún por descubrir, naufragios y víctimas de un comercio ilícito que sigue sin control. En las selvas, más allá de los rascacielos y las luces brillantes de la ciudad, existen comunidades que han logrado preservar su forma de vida durante siglos. Las tribus Guna Yala, que habitan las islas de San Blas, son quizás las más conocidas de estas culturas, pero no las únicas. Su gobierno autónomo les permite vivir al margen de la influencia panameña, manteniendo sus costumbres intactas, desde sus danzas tradicionales hasta su famoso arte textil, las molas, con las que decoran su ropa y viviendas. En el Darién, un área menos conocida pero igualmente fascinante, viven los Embera y los Huonan, dos pueblos indígenas que han resistido al paso del tiempo y las olas de la modernidad. Son chamanes, curanderos y cazadores, personas profundamente conectadas con la tierra, sus ríos y sus bosques. Sus medicinas ancestrales y sus rituales espirituales son un reflejo de su aislamiento, pero también de su resistencia a la globalización y el turismo depredador. A medida que el turismo intenta apropiarse de sus tierras, algunas de estas tribus han decidido cerrar sus puertas al mundo, luchando por mantener su modo de vida intacto, mientras los jóvenes de estas comunidades buscan emigrar hacia las ciudades para encontrar nuevas oportunidades. Los ancianos luchan por preservar los mitos y tradiciones que han mantenido vivas a sus tribus por generaciones. En estas comunidades, la brecha generacional es más que una cuestión de tecnología, es una cuestión de supervivencia cultural. El Tapón del Darién es un lugar de misterio, peligro y desesperación.
Este extenso territorio selvático que conecta Panamá con Colombia ha sido considerado uno de los lugares más inaccesibles y peligrosos del mundo. La selva impenetrable, los ríos caudalosos, los animales letales y la presencia de guerrilleros y bandas criminales lo convierten en un terreno hostil tanto para los viajeros como para los migrantes, que buscando llegar a América del Norte, se adentran en el infierno verde. Cada año miles de migrantes arriesgan sus vidas para cruzar esta franja salvaje. Muchos de ellos son refugiados que huyen de la violencia en sus países, mientras que otros son traficantes de drogas que utilizan la selva para contrabandear productos ilícitos entre dos continentes. Las bandas de guerrilleros y grupos paramilitares controlan algunas zonas y la mayoría de los migrantes se enfrentan a la violencia y el robo a manos de estos grupos. A pesar de las advertencias, los migrantes se adentran en este territorio desconocido con la esperanza de llegar a su destino. Historias de desapariciones y muertes son comunes. El terreno es traicionero, los ríos intransitables y las enfermedades tropicales causan estragos. No es raro encontrar cadáveres olvidados entre la maleza o escuchar relatos de personas que han desaparecido sin dejar rastro. En el corazón de este infierno verde, existen comunidades nativas que viven entre el miedo y la supervivencia. Ellos, como guardianes de la selva, enfrentan los mismos desafíos: la invasión de traficantes, los cambios en su entorno y la desinformación sobre el mundo exterior. La historia del Darién es la historia de soledad, desesperación y una lucha constante por sobrevivir en uno de los territorios más salvajes del planeta. Las Islas de San Blas, un pequeño archipiélago en Panamá, son un paraíso olvidado. En sus costas el agua es de un azul turquesa tan intenso que parece sacada de un sueño, y sus playas de arena blanca atraen tanto a turistas como a viajeros en busca de un respiro en la naturaleza virgen. Sin embargo, este paraíso está siendo devorado por el cambio climático. Las aguas del mar suben cada año, y muchas de estas islas se están hundiendo lentamente, amenazando con desaparecer por completo en pocas décadas. En este rincón aislado de la Tierra viven los Guna, una comunidad indígena que ha preservado sus tradiciones ancestrales a lo largo de los siglos. Las mujeres Guna son especialmente conocidas por su habilidad en la creación de molas, coloridas prendas de tela bordada que representan una de las expresiones más auténticas de su cultura. Las molas no solo son una forma de vestimenta, sino también un símbolo de su identidad y resistencia frente a las presiones externas. El turismo de lujo ha llegado a este paraíso, con resorts exclusivos que han transformado parte de las islas en destinos de élite. Pero esto también ha traído consigo conflictos. Los Guna, que por generaciones han vivido en armonía con la naturaleza, ven cómo sus tierras se ven invadidas y sus costumbres amenazadas por los intereses comerciales. La llegada del turismo masivo ha puesto en tensión la supervivencia cultural de los Guna y la del mismo archipiélago. El paraíso que alguna vez fue, se enfrenta ahora a un futuro incierto y sombrío, mientras los cambios climáticos y la modernidad lo amenazan con desaparecer. En el Caribe panameño se encuentra Bocas del Toro, un archipiélago que parece sacado de una postal, playas paradisíacas, agua cristalina y un aire relajado que invita al descanso. Sin embargo, tras su belleza se ocultan tensiones sociales y conflictos latentes. Este rincón del mundo ha sido moldeado por la mezcla de culturas afrocaribeñas, indígenas y un creciente número de turistas extranjeros, especialmente surfistas que buscan las mejores olas del continente. Aquí se vive una dualidad fascinante: el contraste entre el turismo de lujo y la realidad de pobreza que viven muchas de las comunidades locales. La comunidad afrodescendiente es una de las más antiguas de la región, con una historia rica que data de la época colonial. Sin embargo, la lucha por las tierras y la falta de acceso a servicios básicos es una constante.
A medida que el turismo crece, también lo hacen los problemas relacionados con el tráfico sexual, la explotación y la proliferación de negocios ilegales. Las autoridades panameñas han hecho esfuerzos por regular el turismo en la zona, pero la falta de un plan de desarrollo sostenible ha llevado a que estos problemas sigan creciendo. Bocas del Toro es un lugar de contradicciones, un paraíso natural que esconde la realidad cruda de la pobreza, el abandono estatal y una infraestructura débil. Aunque el área atrae a miles de turistas, la población local sigue viviendo a menudo en condiciones precarias, con pocos recursos para acceder a una vida mejor. La tensión entre la tradición y la modernidad crece cada día, y con ella la preocupación por un futuro donde la belleza de sus paisajes podría quedar eclipsada por los problemas sociales no resueltos. La mujer panameña es un reflejo de la diversidad del país. Su herencia es un crisol de culturas afrodescendientes, indígenas y mestizas. Cada mujer panameña lleva consigo una historia única, marcada por las raíces de sus antepasados y al mismo tiempo por su fuerza y resiliencia frente a los retos del presente. Las mujeres panameñas, especialmente en las regiones más rurales, son una pieza clave en la economía local, trabajando en la agricultura, el comercio y los servicios. El país ha sido testigo de una evolución en el papel de la mujer, y hoy muchas de ellas lideran cooperativas y movimientos que buscan mejorar las condiciones de vida en sus comunidades. Estas mujeres se han convertido en líderes empoderadas que luchan por un futuro mejor para ellas y para las generaciones venideras. Son ejemplos de superación y de inspiración, demostrando que la lucha por la igualdad de género sigue siendo una causa que está tomando fuerza en Panamá. Sin embargo, la contradicción está presente. A pesar de los avances, Panamá sigue enfrentando altos índices de feminicidio y una desigualdad estructural que sigue afectando a las mujeres. Muchas de ellas son víctimas de violencia doméstica, mientras que otras luchan por acceder a las mismas oportunidades laborales y educativas que sus contrapartes masculinas. Las mujeres panameñas se enfrentan a un panorama de desigualdad persistente, donde el feminismo sigue siendo un movimiento en expansión, pero con enormes obstáculos que superar. El contraste entre la belleza de la mujer panameña, admirada internacionalmente, por su físico, su carácter y su cultura, y la realidad del caos social en el que viven muchas de ellas, se convierte en el reflejo de un país que tiene mucho que ofrecer, pero también grandes retos por delante. En Panamá, la belleza de sus mujeres es una metáfora de su pueblo, lleno de esperanza y potencial, pero también marcado por la lucha constante por la igualdad en todos los aspectos de la vida. Lejos de los rascacielos y de las rutas de los cruceros, late un territorio de leyendas. Las aguas del Caribe panameño guardan historias que parecen salidas de un libro de aventuras. Tesoros de piratas hundidos en galeones que nunca llegaron a puerto. Cofres de oro que, según los pescadores, reposan en el fondo de bahías secretas, custodiados por corrientes traicioneras. Aún hoy, buzos y buscadores de fortunas siguen rastreando estas aguas, convencidos de que la riqueza de filibusteros como Henry Morgan o Francis Drake sigue esperando a ser hallada. En el interior montañoso, el paisaje cambia y se vuelve místico. Entre selvas y ríos se esconden cuevas milenarias que guardan pinturas rupestres y formaciones de piedra que la ciencia apenas ha catalogado. Cada caverna tiene su propio relato. Espíritus guardianes, luces extrañas y apariciones que los ancianos cuentan con una mezcla de respeto y temor. En los pueblos apartados, la fe se vive de una manera única. Aquí el catolicismo se entrelaza con el chamanismo ancestral, creando ritos sincréticos que desafían las etiquetas religiosas. Procesiones donde se invoca a santos y a la vez se queman hierbas para ahuyentar malos espíritus. Celebraciones donde el tambor africano se une a cantos indígenas y rezos cristianos. En estas tierras, la tradición se siente viva,
y cada ceremonia parece una ventana a un pasado que se niega a morir. Este Panamá profundo es un recordatorio de que el país no solo es un puente de comercio, sino también un cofre de secretos que sigue revelándose a quienes se atreven a adentrarse más allá de las postales turísticas. Es un país de contrastes extremos, un puente que une continentes y a la vez separa realidades. Aquí la modernidad más ambiciosa convive con la tradición más pura. Esa posición privilegiada es su mayor bendición y quizás su peor condena. Mientras gigantescos barcos cruzan el canal, en las selvas del Darién, la vida se mide en pasos, no en riquezas. Entre rascacielos de cristal y aldeas de palma, Panamá escribe una historia que el mundo suele mirar de reojo, sin atreverse a descubrirla por completo. Pero los lugares pequeños suelen guardar los secretos más grandes, y Panamá es la prueba viviente. Si este viaje te sorprendió, deja tu comentario. ¿Qué rincón de Panamá te intrigó más? Dale like, comparte este video y suscríbete a Curiosidad Continental para explorar conmigo otros países que esconden misterios tan profundos como sus paisajes. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima aventura, porque el mundo es vasto y las historias que nadie se atreve a contar apenas comienzan.